Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecerles por participar de la actividad. Desde el Centro de Estudiantes de Derecho estamos generando estos espacios de debate y discusión en torno a la ley de urgente consideración que en estos momentos se está discutiendo en el Parlamento, considerando, bueno, la importancia del diálogo social. En ese sentido, generamos a través de esta plataforma distintas charlas con expertos que tienen posturas diferentes sobre este proyecto de ley que intenta modificar varios temas. En el día de hoy, la idea es conversar con el doctor Hugo Barreto, docente grado 5 de Facultad de Derecho de la UDELAR y director del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, con quien es un gusto poder contar teniendo en cuenta su trayectoria académica, su constante apoyo a las actividades que realizamos desde el orden estudiantil y su defensa del derecho de los trabajadores. Comentarles que bueno, la modalidad de esta jornada, en principio la idea es que la secretaria de Asuntos Universitarios, Eugenia Villar, realice algunos comentarios preliminares para luego dar lugar a la exposición del doctor Barreto. Bueno, les pedimos por favor que mantengan los micrófonos silenciados y las cámaras apagadas para evitar cualquier inconveniente técnico. Y en primer lugar le doy lugar a Euge y luego al doctor Barreto. Desde ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Vicky, espero que se me escuche bien. Eh, Muchas gracias a todos y todas las que se conectaron hoy. Brevemente, yo quería comentar un poco en qué está el Centro de Estudiantes trabajando sobre el tema de la ley de urgente consideración, que bueno, nos parecía fundamental poder generar espacios de intercambio y de discusión en este contexto. Y bueno, esta es la segunda de las instancias que promovemos sobre la ley de urgente consideración. Obviamente seleccionamos algunos de los aspectos que nos parecían más importantes para poder debatir y para poder poner sobre la mesa, invitando a algunos de los expertos en estos temas. En este caso, contamos con el profesor Hugo Barreto, pero además la semana pasada estuvo el profesor Germán Aller, también es director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad. El día de mañana va a estar con nosotros también Jorge Díaz, el fiscal de corte. Bueno, la idea es seguir generando estos espacios, seguir generando iniciativas que nos permitan, de alguna manera, democratizar la información que tenemos sobre esta ley que es tan particular, que bueno, que como todos y todas sabemos, esta ley ingresó al Parlamento el 23 de abril de este año, hace un poco más de un mes, y bueno, cuenta con 500, o en principio contaba con 501 artículos que se proponen para ser debatidos y discutidos en el Parlamento en un lapso de tiempo muy corto, como así lo dice la Constitución, y eso a quienes estamos en las organizaciones sociales y a quienes nos interesa, a toda la sociedad en realidad, que somos quienes nos interesan estas cuestiones, obviamente nos ponen un aprieto y nos hace acelerar mucho más los procesos de poder adoptar esta información y de poder también generar síntesis y análisis que sirvan no solamente para comprenderla mejor nosotros, sino además para poder hacer algún aporte a la sociedad y que toda la sociedad pueda comprender mucho mejor de qué se trata esta ley en particular. Digo, a nosotros nos parece bueno poder generar espacios así en todos los contextos y en todas las modificaciones normativas del país, sobre todo aquellas que son muy importantes. En este caso nos parecía muy particular este contexto por dos aspectos. En primer lugar, porque estamos en una pandemia a causa del COVID-19 que nos obliga a todos a estar en nuestras casas, o por lo menos los que podemos estar en nuestras casas, y eso hace que no solamente tengamos que ser más creativos a la hora de generar estas instancias, y por eso estas charlas virtuales y se incrementa mucho el uso de las redes sociales, sino además también hace que no nos podamos reunir para poder generar el intercambio que nos hubiera gustado, un poco más abierto y un poco más participativo. Esto hace que se generen algunas dificultades también para poder
generar una masividad en la participación, y el hecho de que ahora en este momento hayan 197 personas en esta reunión me parece muy importante, porque justamente hace o tiene, o muestra que hay muchas personas interesadas en conocer los aspectos de esta ley y en poder seguir debatiendo e informándonos sobre las modificaciones que tiene. En ese contexto, obviamente desde el Centro de Estudiantes tenemos un rol muy importante que cumplir, no solamente a los efectos de representar a nuestros compañeros y compañeras en los diferentes aspectos de la vida de la facultad, sino además también de poder promover estos debates y de poder de alguna manera facilitar el acceso a la información. La universidad tiene un rol que cumplir también. De hecho, en varios ámbitos de la universidad se está discutiendo sobre la ley de urgente consideración. El CDC de la universidad, el Consejo Directivo Central, es un órgano integrado por decanos de todas las facultades e integrantes de todos los órdenes de las facultades. También se ha manifestado en contra de este proceso de discusión de la ley de urgente consideración. En el Consejo de la Facultad, de hecho, estuvimos también trabajando el tema. Se solicitó informe a todos los directores o a todos los institutos de la facultad, y en ese caso, digo, la semana pasada estuvimos charlando con el doctor Ariel, y en este caso con el doctor Barreto, justamente en base a estos informes que los institutos elaboraron, que proviene de una síntesis también de su propio trabajo, y además nos parecía importante resaltar que este proceso de discusión o esta forma de proponer esta ley ha generado de parte de todas las organizaciones sociales, pero además también de toda la academia, gran preocupación, o por lo menos alerta en cuanto a algunas modificaciones que creemos que son importantes poner sobre la mesa, porque pueden llegar a tener impactos importantes en la sociedad. En ese sentido, obviamente, agradecer a todas las personas, de nuevo, agradecer a todas las personas que se interesan por estos temas. Eso hace que tenga también el sentido de poder seguir realizando estas actividades. Una vez más, agradecer al profesor Hugo Barreto por participar, no solo de esta actividad, sino de todas las actividades a las que la convocamos, porque nos parece muy importante, además, como estudiantes, contar con varios de los profesores como Hugo, bueno, que siempre están a disposición de nosotros para poder facilitarnos la información y hacernos reflexionar sobre algunos temas, y bueno, en ese sentido, agradecerle un montón, y bueno, los dejo con el profesor, bueno, que es lo que todos vinieron a escuchar hoy. Muchas gracias. Bien, gracias a los compañeros y compañeras del Centro de Estudiantes de Derecho. En realidad, si bien me resulta muy placentero, diríamos, compartir esta tarde fría con ustedes, es también un deber, ¿no? Un deber como universitarios, de asomarnos a la ventana de lo que ocurre fuera de la universidad y ver que todos esos problemas nos atañen, y que acerca de todos los temas que tienen que ver con la ley de urgente consideración deberíamos tener cosas para decir. En realidad, los laboralistas además tenemos muy, muy marcado de nuestro origen la idea de la docencia como una ventana, porque la primera clase que se dictó en el curso que se llamaba de legislación industrial, por allá por la década del 20 del siglo pasado, la primera clase inaugural que estuvo a cargo de don Emilio Frugoni, y que afortunadamente contamos con esa clase porque se publicó luego una versión de la misma en la revista justamente del Centro Estudiante de Derecho. Bueno, Frugoni en ese caso recurría a la metáfora de la ventana, ¿verdad? Que él pretendía que sus clases fueran una ventana hacia el exterior, y una forma de comunicarse y de incidir en la realidad. Sobre el tema de la ley de urgente consideración y los aspectos laborales, lo primero que hay que decir es que debemos leer prácticamente la totalidad de la ley para ir atisbando cuáles son los temas laborales contenidos, porque no están concentrados en un solo artículo. Son varios las disposiciones que tienen que ver con condiciones de trabajo, ya sea a nivel individual o condiciones de ejercicio de los derechos colectivos.
En ese sentido, y como nos es imposible en este rato de dar tratamiento a todos los temas, además algunos son de detalle, nos vamos a concentrar en los que consideramos más importantes. Entonces, desde ya les decimos que vamos a hacer un análisis de las normas sobre derecho de huelga, en primer lugar, en segundo lugar, sobre modalidad de pago del salario, y en tercer término, sobre seguridad social. Vamos al primero de los temas, y que es el que además ha demandado mayor debate público, y es el de la huelga, el derecho de huelga. En este sentido vamos a articular la exposición en tres puntos o capítulos fundamentales. Uno, vamos a ver cuál es la noción de huelga, muy rápidamente, ¿verdad? La noción de huelga existente en nuestro derecho. En segundo término, vamos a ver cuáles son las observaciones que la Organización Internacional del Trabajo ha hecho a esa conceptualización amplia de la huelga, en particular al tema de la ocupación de los lugares de trabajo. Y en tercer término nos vamos a concentrar en el análisis de las disposiciones que sobre modalidades de la huelga contiene la Ley de Urgente Consideración, que es el artículo 398, y los artículos 491 y siguientes de la misma norma. Con lo cual ya estamos diciendo que aún en un solo tema, como es el de la huelga, hay disposiciones, diríamos así, desparramadas en el conjunto de la ley, porque hay unos 100 dispositivos, unos 100 artículos que separan las disposiciones de huelga entendida como ocupación o huelga entendida como piquete en los artículos, reitero, 398 y 491 y siguientes. Pero antes todavía de ir al tema de la huelga, quiero señalar algunas observaciones que nos merece el tratamiento de ciertos temas laborales a través de una ley de urgente consideración. En particular, lo que ocurre, y de manera más genérica, con cualquiera de los otros temas contenidos en el proyecto de ley. Hoy más temprano Eugenia decía que eran algo más de 500 artículos. Creo que hoy por hoy, en la medida que se retiraron algunos, son menos, pero de todas formas es una enormidad de temas de todo tipo contenidos en un proyecto de ley que debe discutirse y aprobarse o tomarse una decisión al respecto en plazos muy breves, lo cual claramente conspira, porque ustedes saben, tocar un elemento de un ordenamiento jurídico puede ocasionar como una especie de efecto mariposa consecuencias en otras zonas del mismo ordenamiento jurídico. No es sencillo. Y además hay una panoplia de temas inmensa, muchas de las cuales no tienen, o la mayor parte de las cuales, diría yo, no tienen la menor cercanía con temas de urgente consideración. Y desde este lado, entonces, vamos a este segundo problema que encontramos en el proceso mismo de planteo de la ley, y es si los temas en particular de derecho laboral contenidos en la ley son de urgente consideración. Y bueno, si nosotros decimos que la reforma de la seguridad social en realidad no se aborda, sino que lo que se trata es de establecer en la ley, ya lo vamos a ver con detalle, una comisión de expertos que va a estudiar o va a hacer ciertas recomendaciones, y luego normas sobre salario y en particular sobre huelga, parecería que no son ninguno de estos temas de urgente consideración. La huelga, por ejemplo, que es el primero de los temas que vamos a tratar, está, diríamos, es parte de las prácticas sindicales desde el último cuarto del siglo XIX, y fue reconocida como derecho constitucional en 1934, de ahí en adelante. Entonces no se comprende mucho por qué una práctica que lleva más de 100 años en el Uruguay tiene que ser reglamentada en una ley de urgente consideración. Parecería que no debería haber tal apuro, porque se trata, reitero, de conductas, de derechos, de prácticas ejercidas por los trabajadores desde el nacimiento mismo, diríamos, de la cuestión social, desde el nacimiento mismo del derecho del trabajo. Quiere decir que no hay, a priori, entiendo, ninguna razón que nos lleve a entender que la huelga y los demás temas laborales contenidos en la ley
de urgente consideración deba ser tratado en plazos más breves. Pero hay una tercera razón que tiene que ver con la urgencia de los procedimientos, y es que los temas que tienen que ver con la libertad sindical, la negociación colectiva, la organización sindical, requieren, desde el punto de vista de las normas internacionales del trabajo, un grado muy afiatado, muy importante de diálogo social y de consulta. Eso está así reconocido por la Organización Internacional del Trabajo. Una de las observaciones que se hace comúnmente a los países que proceden, como se pretende proceder en el Uruguay, de resolver de manera inconsulta y rápidamente acerca de derechos fundamentales de los trabajadores, es decir, o exigir que esas modificaciones se celebren mediante consultas abiertas y francas. Esos son los términos que emplea la Organización Internacional del Trabajo. O sea, requiere consultas previas, naturalmente, abiertas y francas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas. Y agrega la OIT, pues de ese modo se garantiza que las normas adoptadas sean compartidas por todas las partes y por eso sean más duraderas. Esto nos llevaría, este párrafo se puede consultar la recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, que está en la página web de la OIT, en los párrafos 970, 974, lo digo por si alguno o alguna le interesa profundizar en esto, pero estos elementos son sustantivos, porque lo que se está diciendo es que si bien es bueno que toda ley en una sociedad democrática nazca con o sea elaborada mediante mecanismos amplios de consenso y de diálogo social, en particular lo que tiene que ver con los temas de libertad sindical, se requiere una especial consideración acerca del diálogo social y la consulta previa, de modo que esas normas nazcan con una, reitero, una dosis muy alta de consenso entre las partes, porque va a regir. Fíjense ustedes que son normas que van a regular relaciones de por sí conflictivas. Entonces las normas que van a regular relaciones conflictivas no deberían ser conflictivas en sí mismas, sino que deberían tener, el marco jurídico debería ser lo más consensuado posible. Y la OIT agrega no solamente el requisito del diálogo social para que las normas sean compartidas y estén dotadas de consenso, sino que eso además les garantiza el hecho que sean normas duraderas. Duraderas dentro de lo que es dable pensar en un derecho muy dinámico como es el derecho del trabajo. Entonces, la primera aproximación al tema de la tarde de hoy es las dificultades, yo diría la imposibilidad de adoptar normas con un mínimo consenso en la medida que no sean precedidas de mecanismos de diálogo social y de consultas abiertas y francas con las organizaciones más representativas. Esto por encima del problema en sí mismo, reitero, que tiene la ley de urgente consideración para cualquier materia, de no propender a alcanzar acuerdos políticos y sociales amplios, y además del tema de que las cuestiones laborales en sí mismas abordadas en el proyecto no son de urgente consideración. En cuanto al primero de los temas, entonces, ahora sí, de la huelga, todos y todas recordarán que la arquitectura constitucional en el Uruguay es muy breve en relación a la huelga, pero está muy consolidada, está muy aprendida, ¿verdad? Está muy apropiada por la sociedad. Estamos hablando del artículo 57 de la Constitución, del último inciso del artículo 57 de la Constitución, en una redacción que viene de la Constitución de 1934. Vaya si ha habido reformas constitucionales en el Uruguay desde 1934 a nuestros días, pero este artículo, que hoy lleva el número 57, se mantuvo incambiado desde su mismo origen. ¿Y qué dice en concreto? Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Vamos a recordarlo. Declárase que la huelga es un derecho gremial, sobre esa base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Acá
la doctrina que ha estudiado esta breve, pero muy concentrada, muy rica semántica del artículo 57, señala dos aspectos, básicamente, o tres. Primero, bueno, el hecho que al declararse un derecho se entiende que ese derecho tiene una especie de existencia previa a su propia materialización en la Constitución. Acá el recordado y querido profesor Cagnoni decía que acá la Constitución revela cierto sesgo y un naturalista en este aspecto, ¿verdad? Porque la Constitución declara, o sea, no crea el derecho de ningún modo, sino que declara un derecho preexistente, declara que la huelga es un derecho gremial. Pero quiero concentrarme sobre otros dos aspectos de esa arquitectura constitucional, como decía. La Constitución lo que dice es que se reglamentará, no dice que se reglamentará por ley, sino que dice que se reglamentará. Y para los laboralistas, el se reglamentará nos abre la panoplia a todo lo que son diríamos, a todo lo que es el pluralismo jurídico o la pluralidad de ordenamientos jurídicos que hay dentro del derecho del trabajo. O sea que el se reglamentará implica que la ley puede reglamentar la huelga, desde luego que sí, pero también puede hacerse a través de la autonomía negocial, o sea, a través de convenios colectivos o a través de resoluciones de los consejos de salarios. Y estas últimas dos vías, en particular la de los consejos de salarios, es la que se ha transitado de manera muy profusa en nuestro país, porque, como seguramente todos ustedes sabrán, y además esa información está disponible en la página del Ministerio, cualquier repaso de los llamados laudos o resoluciones de los consejos de salarios van a ser suficientemente, diríamos, claros en demostrar que la huelga, en sus formas de preaviso, de cláusulas de paz, de prevención de conflictos, incluso hasta de fijación de ciertos servicios que deben mantenerse durante su ejercicio, está muy reglamentada. Pero no está reglamentada por ley, está muy reglamentada a nivel de lo que son las resoluciones de los consejos de salarios y también a través de algunos convenios colectivos. Entonces, la primera directiva de la Constitución, y esto lo digo porque en la opinión pública y en el debate público muchas veces se dice, bueno, no, la Constitución obliga al legislador a reglamentar y en el Uruguay nunca se reglamentó la huelga. Bueno, eso es parcial, eso es falso o parcialmente falso. En todo caso es una falacia. ¿Por qué? Porque lo que es cierto es que nunca se reglamentó por ley, hay que aclarar eso, pero sí que está muy reglamentada a nivel de la negociación colectiva por resolución de los consejos de salarios o por convenios colectivos. O sea que, primera conclusión, la huelga se encuentra reglamentada en el Uruguay, solo que es una reglamentación dispersa, propia del derecho del trabajo, propia de la diversidad de ordenamientos jurídicos que componen el macro ordenamiento jurídico del derecho laboral. Y el segundo elemento, muy importante, que nos viene dado desde la directiva de la Constitución, es que la reglamentación deberá asegurar el ejercicio y la efectividad del derecho. Quiere decir que no cualquier reglamentación del derecho de huelga es una reglamentación que podamos considerarla acorde al principio constitucional. ¿Por qué? Porque la reglamentación lo que debe asegurar es la efectividad de la huelga. O sea, una reglamentación que pudiera llegar a entorpecer, a obstaculizar, a regular excesivamente el ejercicio del derecho de huelga, uno podría decir que es una reglamentación que no cumple con esta nota que exige la Constitución en relación a asegurar la efectividad del derecho. ¿Y qué quiere decir asegurar la efectividad del derecho de huelga? ¿Para qué se hace la huelga? La huelga no se hace, evidentemente, para agradar a nadie, ¿verdad? La huelga es un instrumento para ejercer presión en una relación que algunos ven como una relación contractual entre el trabajador y el empleador. La huelga es un instrumento del colectivo, de una parte de esa relación, del colectivo de los trabajadores, para ejercer presión sobre ese otro contratante que es el empleador. Es un instituto,
por lo tanto, absolutamente singular del derecho del trabajo. No lo vemos en otras zonas del derecho en que exista una facilitación, diríamos, hacia mecanismos materiales de presión sobre el otro contratante. Por lo tanto, la huelga, para ser eficaz, y esto es muy importante, debe causar una perturbación, debe necesariamente afectar un interés del empleador. De lo contrario, sería inefectiva. Quiere decir que la huelga debe causar una perturbación, está hecha para eso, no para otra cosa, no para agradar, reitero, debe causar una alteración, un trastorno, que trastoque, diríamos, el orden normal de la ejecución del trabajo. O sea, en definitiva, una huelga no es una conducta de buenos modales, sino que es una conducta propia de una relación conflictiva de por sí, pero que se ejerce en el momento de mayor conflictividad en esa relación de tipo contractual. En nuestro derecho, además, y esto es una particularidad, no existe, además de no existir una reglamentación mayormente, existen sí algunas normas sobre servicios esenciales, pero no hay mayormente una reglamentación de cómo adoptar una decisión en materia de huelga, además no hay una definición legal, y eso abre la panoplia también a un gran debate en torno a qué cosa es la huelga. Hay una concepción más, todos ustedes conocen seguramente, hay una concepción más tradicional que dice, bueno, la huelga es la suspensión colectiva del trabajo con retiro de la empresa por parte de los trabajadores, con una finalidad de defensa de un interés profesional o de un interés propio de los trabajadores. Esa es la concepción tradicional, la concepción típica de la huelga que se edificó durante buena parte del siglo XX y particularmente, esto nos llevaría muy lejos, no es el momento ahora de ingresar en eso, pero esa noción de huelga se identificó, o se construyó, perdón, a partir del modo taylorista y fordista de la producción, porque era el modo de perturbar, o de alterar el trabajo era justamente suspenderlo. Pero las nuevas formas de organizar el trabajo hizo que se concibiera una noción más flexible, más moderna de la huelga, que no significara únicamente la suspensión y el retiro de los trabajadores del local de la empresa, sino que se concibiera a la huelga como una alteración de la normalidad en el trabajo. Son dos conceptos distintos, ¿verdad? Una cosa es la noción tradicional, huelga como retiro del colectivo de los trabajadores de la empresa, y el otro concepto más moderno, reitero, es la huelga atípica, que es la huelga en el significado de alteración de la normalidad del trabajo. ¿Y qué quiere decir esa alteración? Bueno, allí se da entrada a una gran cantidad de modalidades. El mismo Comité de Libertad Sindical de la OIT reconoce como modalidades del ejercicio de huelga no solamente, desde luego, la noción tradicional, sino también la paralización intempestiva, el trabajo a reglamento, la huelga de brazos caídos, la huelga de celo, el trabajo a ritmo lento, la ocupación de la empresa, el piquete, etcétera, etcétera. Todas estas modalidades de ejercicio del derecho de huelga tienen la limitación, naturalmente, que sean ejercidas de manera pacífica. Pero el punto es entonces que, en ausencia de una definición legal en nuestro país, hay que acudir a la definición, diríamos, que asegure la efectividad del derecho según el artículo 57 de la Constitución. ¿Y cuál es la noción que va a asegurar un mayor grado de efectividad de la huelga? Encerrarnos, recluirnos, confinarnos en la noción clásica de huelga, o ir a una noción más moderna de huelga, más plural de los distintos comportamientos que puedan ejercer una presión eficaz sobre el empleador. Bueno, naturalmente que parecería que dentro del margen del ejercicio pacífico de ese derecho, la mayor presión y la mayor efectividad se logra mediante las modalidades atípicas de la huelga. Huelga de brazos caídos, reitero, paralización
intempestiva, etcétera, etcétera, ocupaciones de los lugares de trabajo, piquetes. La OIT reconoce además que esas modalidades deben, diríamos, tienen el límite en que no se incurra en acciones de carácter delictivo. Entonces, la huelga como perturbación, la huelga como alteración de la normalidad, diríamos, es el concepto más idóneo desde mi punto de vista, bueno, no solamente desde mi punto de vista, ¿verdad?, de la doctrina más autorizada, diríamos allí, así en nuestro país, para concebir el fenómeno huelguístico de tal forma de dar cumplimiento o estar acorde con la noción constitucional. ¿Qué dice la ley de urgente consideración en torno a esta conceptualización tan rápidamente descripta? Me podrán disculpar, después si quieren podemos ahondar en alguno de estos aspectos. Pero antes diríamos, el artículo 398, que a eso me quiero referir, de la ley de urgente consideración, reconoce un antecedente. ¿Cuál es el antecedente de este artículo 398, diríamos? ¿O cuál es la justificación, más que el antecedente? ¿Cuál es la justificación que el Poder Ejecutivo presenta para impulsar la aprobación de un dispositivo como este del artículo 398? Bueno, el antecedente es, o son las observaciones que la Organización Internacional del Trabajo ha hecho a nuestro país desde 2010 a nuestros días acerca de la modalidad de la huelga en lo que hace a la ocupación de los lugares de trabajo. Acá el antecedente más remoto es la derogación de un decreto de 1968 en el año 2005 que permitía la desocupación rápida de los locales de trabajo por parte de la policía, acudiendo al ministerio, el empleador del Ministerio del Interior, y luego la adopción de un decreto en el año 2006, que es el decreto 165, que reconoce la ocupación como una modalidad del ejercicio de huelga. Acá un detalle importante. En el discurso público, incluso no solamente en el actual debate en torno a la ley de urgente consideración, sino también en ciertos discursos sindicales, discursos del sector empleador y hasta ciertos discursos del punto de vista dogmático, académico, se dice que la ocupación es una extensión del derecho de huelga. En esto yo quiero recordar la opinión de Óscar Hermida, cuando Óscar Hermida decía, bueno, en realidad la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, es una modalidad del derecho de huelga. Y es muy importante establecer esta distinción, porque si nosotros dijéramos que la ocupación es una extensión del derecho de huelga, parecería que es algo ajeno a la huelga y que uno lo que hace es una especie de extender como si fuera un elástico el concepto de huelga hasta abarcar, hasta comprender la ocupación. Y no ese es el caso. La ocupación es una modalidad, como muchas otras que he mencionado, del ejercicio del derecho de huelga. Pero a partir de una queja que los empleadores presentaron ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones, han observado a que nuestro país debería, diríamos, salvaguardar el derecho del trabajador no huelguista a ingresar, a acceder a su trabajo, y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar también al establecimiento en el caso de la ocupación. O sea que la OIT, ni a nivel global, ni en lo que tiene que ver con la observación realizada en Uruguay desde el 2010 a nuestros días, en ninguno de los casos sostiene que la ocupación sea ilegítima en sí misma,
sino lo que dice es que la ocupación como modalidad del ejercicio de huelga debe permitir o debe admitir la libertad de trabajo del no huelguista y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar al local de trabajo. Desde el 2010 a nuestros días, diríamos, ese problema no tuvo solución, no fue posible acordar con las administraciones anteriores a marzo del 2020, no les fue posible acordar con las organizaciones de empleadores y de trabajadores una solución que contemplara o que tomara nota de lo que decía la OIT, y por lo tanto ese problema, esa observación sigue pendiente. Entonces, ¿qué es lo que dice el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo dice, bueno, hay que darle una solución a esta observación de la Organización Internacional del Trabajo, y entonces propone este artículo 398 de la Ley de Urgente Consideración, que dice: el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos, y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar a las instalaciones libremente. Leído así, diríamos, alguien podría decir, ah, bueno, pero entonces este artículo contempla lo que dice la OIT, porque habla de salvaguardar el derecho de los no huelguistas a acceder a la empresa, a su trabajo, y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar a las instalaciones libremente. Aparentemente, entonces, este artículo estaría acorde, estaría en línea, sería coherente con lo que nos viene reclamando al Uruguay la Organización Internacional del Trabajo desde el 2010. El problema está en que este artículo no habla de la ocupación. No dice que la ocupación deberá ser pacífica y deberá asegurar o salvaguardar el derecho de los no huelguistas, etcétera, etcétera. Si ustedes van a la redacción del artículo 398 de la Ley de Urgente Consideración, habla que el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, del derecho de los no huelguistas, etcétera, etcétera, etcétera. No habla de la ocupación. Parecería como que es el derecho de huelga el que debe no solamente ser pacífico, lo cual es natural que así sea, sino que además sería el derecho de huelga el que no debería entrar en contradicción con el derecho de los no huelguistas a acceder a su respectivo lugar de trabajo, cuando en realidad la única modalidad del ejercicio de huelga que entra en contradicción con el derecho de los no huelguistas es la ocupación. Ese es un problema que puede generar dificultades, diríamos, extraordinarias en el plano de la interpretación y de la aplicación si este artículo es adoptado como tal por las mayorías parlamentarias. El otro artículo que tiene que ver con modalidades de ejercicio del derecho de huelga es el artículo referido a piquetes. El artículo 491 de la ley del proyecto de ley de urgente consideración dice: declárase ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libertad de circulación de las personas, bienes o servicios. Acá el problema radica en que declara a priori ilegítimo cualquier piquete. ¿Por qué es esto? ¿Por qué les digo? Porque declara ilegítimo el piquete que afecte la libertad de circulación de las personas. Y estrictamente, cualquier piquete, por más pacífico que sea, va a afectar la libertad de circulación de las personas. Cualquiera que ha repartido un volante alguna vez en la puerta de la facultad, o en la puerta de la fábrica, o en cualquier plaza de la ciudad, va a saber que si reparte un volante, va de alguna manera a afectar la libertad de circulación de la persona, porque tiene que encarar a la persona de repente no tiene ganas de hablar con uno, pero uno la persigue unos metros tratándole de explicar, etc. Como hace incluso algunos promotores y promotoras de bienes y de servicios en la calle, ¿verdad? O sea que afectar es un término que significa, según el diccionario de la Real Academia, producir cierto efecto. Y bueno, producir cierto efecto es una noción extremadamente genérica, lo que llevaría a que cualquier piquete vaya a ser ilegítimo, porque cualquier piquete genera una afectación en la libertad de circulación de las personas.
Lo que debió decirse acá, o lo que debería decirse, es que es declarar ilegítimo los piquetes, por ejemplo, que obstaculicen o que generen violencia o que interrumpan la libertad de circulación de las personas. Más bien interrumpan debería ser el término, pero no que afecten, porque reitero, cualquier práctica pacífica y democrática, yo diría, de ejercicio de las libertades de reunión y de expresión del pensamiento a través del reparto de un volante o de lo que fuera, o del convencimiento, el intento de disuasión de alguna persona en torno a de un transeúnte, en torno a alguna idea, alguna propuesta o alguna medida, puede afectar. Hasta allí entonces lo que son las disposiciones, muy rápidamente dicho, sobre huelga. Nos restan dos aspectos más que yo quiero desarrollar con mucha mayor brevedad. Uno de ellos tiene que ver con la modalidad del pago del salario. La ley de urgente consideración sustituye o deja sin efecto la obligatoriedad del pago del salario mediante entidades bancarias o instrumentos de dinero financiero. Acá el argumento del Poder Ejecutivo es que esta norma, que se derogaría parcialmente, que es el artículo 10 de la ley 19.210, de la ley de inclusión financiera, se dice, bueno, esta norma, en la medida que prescribe una única modalidad de pago a través de entidades bancarias o de dinero financiero, obraría en desmedro de la libertad del trabajador y del empleador. O sea, al derogarse, restituye la libertad. El problema que uno le puede encontrar a un dispositivo como este es que el elemento de libertad en la relación de trabajo debemos mirarlo siempre, diríamos, con algún grado de suspicacia o de sorpresa. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, la relación de trabajo es una relación básicamente desigual, ¿verdad? Por un lado está el trabajador, que se le denomina por mucha doctrina, a mí me gusta bastante hacerlo así, como hiposuficiente, o sea, aquel que necesita trabajar, ¿verdad? Necesita imperiosamente trabajar, y por el otro lado el empleador, que quiere decir dador de empleo, es el que tiene un bien que el otro necesita. Esa relación básicamente desigual entre trabajador y empleador hace que quien esté en mejores condiciones de imponer las condiciones de trabajo sea aquel contratante que es el dador de empleo, o sea, el poseedor del empleo. Por lo tanto, todo el derecho del trabajo, no es otra cosa que que un artefacto, diríamos, que una gran un gran aparato normativo tendiente a limitar la libertad, hay que decirlo esto con total claridad, la libertad de las partes. Porque si la libertad de las partes operara como opera en la dogmática del derecho civil, bajo la impronta de la igualdad formal, está claro que habría una de las partes de la relación de trabajo que se vería altamente perjudicada por no poder enfrentar en pie de igualdad el nivel de discusión o de negociación de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, la ley de inclusión financiera, al disponer que el pago de salarios debe ser a través de entidades bancarias o instrumentos de dinero financiero, tiene, diríamos, varias virtudes desde mi punto de vista. Por un lado, es una forma de combatir la evasión, porque en ese caso no podrá existir ninguna diferenciación entre el recibo de sueldo y lo que efectivamente percibe el trabajador en su cuenta bancaria. Y además es una forma también de acceso a otros servicios del sistema financiero por parte de personas que de lo contrario no podrían tenerlo de ningún modo, y en lo que hace a las compras a través de tarjetas de débito, como todos sabemos, el trabajador también y trabajadora estaría en condiciones de descontar algunos puntos del IVA, del impuesto al valor agregado. Consideramos entonces que esa restitución
de la libertad de las partes obraría o puede obrar en desmedro de la posición del trabajador. Y finalmente, y muy rápidamente, las normas de seguridad social. Yo quiero concentrarme únicamente en el artículo 399 de la Ley de Urgente Consideración, que es el que crea una comisión de expertos. Crea una comisión de expertos que serán designados por el Poder Ejecutivo a los efectos de realizar recomendaciones en torno a la reforma de la seguridad social. Aquí quiero señalar dos problemas. Uno de ellos es que esta norma, tal cual está redactada, tal cual está concebida, diríamos, es negadora de la tradición y de la evolución de la seguridad social en el Uruguay. La seguridad social en el Uruguay y en casi todos los países occidentales, por lo menos de cultura latina, ha tenido una muy fuerte impronta participativa. Ustedes recordarán que la seguridad social reconoce como antecedentes el seguro social, y el seguro social es por naturaleza tripartito. La seguridad social, entonces, hereda el carácter participativo y tripartito, y en este caso, esta norma desconoce este principio de la participación de los interesados en la seguridad social, porque esta comisión de expertos va a ser designada de manera individual, expertos individuales, por el Poder Ejecutivo. Nosotros entendemos que lo mejor en este punto sería no que el Poder Ejecutivo designe personas, sino que esa comisión esté integrada por instituciones de interesados, la Universidad de la República, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de pasivos, las organizaciones de empleadores, o sea, todas aquellas instituciones que pudieran tener una vocación, un interés, un conocimiento en materia de seguridad social, de tal forma de informar, de tal forma de asesorar al Poder Ejecutivo de mejor manera en torno a los mejores caminos de la reforma de la seguridad social. Y en ese sentido, y esto es lo último, agrego que que sería bueno, además, sería conveniente que esa comisión, ese artículo 399 de la Ley de Urgente Consideración, consagrara, diríamos, algunos principios, algunas normas, algunos valores que esa comisión de expertos, o en el mejor caso, de mi punto de vista, esa comisión formada por organismos intermedios en materia de seguridad social, debieran, por ejemplo, tener presente principios tales como el de solidaridad, principios tal como el de participación, el de suficiencia de las prestaciones, estar acorde a las normas internacionales que sobre seguridad social ha ratificado nuestro país, etc. La redacción actual le da, diríamos, le da un encare, desde mi punto de vista, excesivamente tecnocrático y hasta economicista a la eventual recomendación que pueda hacer esta comisión. Bien, creo que estuve más o menos dentro del margen que me habían pedido las compañeras y compañeros del centro. Estuviste bárbaro con el tiempo, Hugo. Comentarles a los que están participando de la jornada, que como comentaba, hoy al principio se nos pasó con Vicky decirles, pero está abierto las preguntas para que hagan en el chat, así nosotros las podamos ir leyendo, y bueno, si tienen alguna consulta para hacer, es el momento. Yo, Hugo, con esto que decíamos, que decías con respecto al ejercicio del derecho a huelga, sobre todo el tema de los piquetes y demás, una de las cosas que habíamos estado, por lo menos, conversando con Germán Aller en la jornada anterior, era justamente los diferentes aspectos que contiene esta ley con respecto a la limitación de la libertad de expresión, en ese sentido, la libertad de expresión de las organizaciones sociales, que, por ejemplo, este artículo sobre los piquetes a las organizaciones sociales, tanto el PIT-CNT, la FEU,
cualquier marcha masiva que se organice el 18 de julio en frente a la universidad, ¿no? Se vería bastante afectada en ese sentido, porque me parece que cuando uno dice piquete, ya la palabra piquete suena como no suena demasiado uruguaya, entonces puede generar también como la confusión o que no se entienda del todo el alcance de este artículo, ¿no? O sea, Sí, sí, el problema de esto es que ustedes son estudiantes de Derecho, de Relaciones Laborales, etc. Y la noción de cómo se interpretan las normas, diríamos, las normas se dictan para durar en el tiempo, y en definitiva la norma no es más que una formulación o una locución terminológica. Luego deben ser aplicadas, diríamos, interpretadas y aplicadas. Entonces, cuando desde el Poder Ejecutivo se dice, bueno, no, pero en realidad esta norma del artículo 398 no está dirigido a regular la huelga, sino las ocupaciones, y se dice además, nosotros queremos prohibir las ocupaciones, ese fue además el compromiso de la campaña electoral, pero en realidad el problema es que el texto dice otra cosa. Entonces, hoy podemos discutir quizás en torno a si es necesario o no reglamentar las ocupaciones, pero si llegamos a la conclusión, con distintos puntos de vista, quizás a nivel de la doctrina o a nivel político, de que la ocupación debe reglamentarse, hay que decirlo con toda claridad, que lo que estamos haciendo es refiriéndonos a las ocupaciones, y no colocar un término tan equívoco como decir huelga, porque la huelga es un fenómeno mucho más general que las ocupaciones. Y otro tanto ocurre con lo que tú decías, Eugenia, respecto de los piquetes. Si nosotros decimos que el piquete será ilegal cuando afecta a la libertad de circulación, de repente podemos llegar a un acuerdo en esta mesa de que afectación pueda tener un significado muy, muy estricto, que afectación pueda significar una vulneración de los derechos a la libertad de circulación. Pero el que lo vaya a interpretar dentro de unos años va a ir al diccionario de la Real Academia y va a ver que afectación es simplemente tratar de producir un efecto. Y la huelga en sus distintas modalidades, como intenté dejar en claro, la huelga en sus distintas modalidades, la finalidad que persigue es la de ejercer una presión, y para ejercer una presión debe ser efectiva. Entonces no hay una real efectividad de la huelga si no se le prestan a las organizaciones sindicales, en este caso, y en el caso de los piquetes, a los sindicatos y además organizaciones sociales, diríamos, las mejores garantías y los mejores instrumentos para ejercer el derecho. Quizás lo que obre también en todas estas cuestiones sea yo no digo que eso sea necesariamente así, pero cuando estudiamos la huelga en sus distintas modalidades, es parte también de las reflexiones que uno puede tener sobre estas cosas, y es que a veces la huelga y el conflicto es visto como una especie de patología social, algo que debe evitarse o que debe eliminarse, ¿verdad? Y esa es una forma extremadamente autoritaria, porque el conflicto en una sociedad democrática no es otra cosa que el ejercicio legítimo y la defensa de los distintos puntos de vista en una sociedad pluralista, una sociedad pluralista desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de los valores de cada persona, desde el punto de vista de los intereses económicos y sociales y religiosos y de todo punto de vista, ¿verdad? Entonces, el conflicto es connatural a una sociedad pluralista y democrática. Entonces, estas normas que pretenden declarar, por ejemplo, los piquetes ilegítimos en todos los casos, en realidad lo que uno termina pensando es que conciben que el funcionamiento de una sociedad debe ser excesivamente, diríamos, regimentado. Una pax casi impuesta, ¿verdad?, a partir de lo que es el sofocar o el sofocamiento de las expresiones de las organizaciones que defienden
intereses legítimos. Esa es digamos, una cuestión conceptual, y yo los invitaría también a todos y a todas en estos días a leer lo que son las opiniones de ciertos medios de prensa que revelan muy claramente que lo que existe es este prejuicio, diríamos, o esta concepción de que el conflicto es un elemento patológico en una sociedad y que el conflicto debe suprimirse y en el mejor de los casos eliminarse, cuando en realidad todos sabemos que los conflictos son connaturales a las relaciones humanas, a las relaciones colectivas y también a las relaciones individuales, las relaciones familiares o de pareja o de lo que fuera, son en sí conflictivas. Lo que hay que tener son, claro, reglas para transitar ese conflicto de la mejor manera posible, pero no de ningún modo concebir que eso es un elemento negativo o antisocial. En cuanto a las preguntas que están realizando en el chat, hay una que refiere a una jornada anterior que realizamos sobre seguridad social, que dice que Ramón Ruiz comentaba que desde el equipo de trabajadores de BPS hay gran preocupación por no haber participación social en la comisión a crearse. ¿Generaría esto un antecedente en cuanto al desconocimiento del diálogo social como mecanismo de intercambio y regulación en lo que a las relaciones laborales refiere? Bueno, más que un antecedente de desconocimiento del diálogo social, es un desconocimiento del diálogo social liso y llano, no es ningún antecedente, es plasmar, es materializar en la ley, diríamos, el desconocimiento del diálogo en materia de seguridad social. Traté, quizás demasiado brevemente, de argumentar en ese sentido. Fundamentalmente, reitero, estos temas de seguridad social y estos temas laborales son muy sensibles porque atañen a uno de los, no digo el elemento central, pero sí uno de los elementos cruciales en la vida de las personas, como es el trabajo o como es diríamos, los mecanismos de cobertura de los riesgos que se producen a partir del trabajo y a partir de la propia vida humana, como son los que trata de dar cobertura la seguridad social. Entonces, más que un antecedente, es la materialización, desde mi punto de vista, del desconocimiento del diálogo social en lo que refiere al tema justamente de la seguridad social. Muy bien. Acá Graciela Ayucio, que ya de paso la saludamos, que está conectada, nos consulta, te consulta en realidad, si podés abundar en la opinión de la OIT en relación a los artículos referidos a los piquetes. Dice que tiene entendido que la OIT pidió revisión de los mismos. Sí, la OIT acaba de emitir un informe para el Parlamento uruguayo acerca de las disposiciones laborales de la ley de urgente consideración. Y en este punto, en relación a los piquetes, sí hace una crítica en el sentido similar al que nosotros ensayamos en la tarde de hoy, de considerar que los piquetes, tal cual están prescriptos en el proyecto, en el artículo 491 y 492, no son acordes, diríamos, a los pronunciamientos y a la concepción del Comité de Libertad Sindical. Yo acá tengo a mano, si ustedes lo quieren buscar, alguno o alguna le interesa después, en esa recopilación de recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, que la pueden encontrar, reitero, en la página web de la OIT. La última edición es del año 2018. El párrafo 937 dice: la prohibición de los piquetes de huelga se justificaría si la huelga perdiera su carácter pacífico. Observen la distancia que hay entre esta opinión de la OIT sobre los piquetes y lo que dice el 491, que dice que una simple afectación puede ocasionar o determinar que el piquete sea ilegítimo. En cambio, la OIT dice que la prohibición del piquete solo se justificaría si perdiera su carácter
pacífico. Dice otro párrafo, el 939 de esta recopilación que ustedes pueden encontrar en la página web de la OIT, el solo hecho de la participación en un piquete de huelga y de incitar abierta pero pacíficamente a los demás trabajadores a no ocupar sus puestos de trabajo, no puede ser considerado como una acción ilegítima. O sea que este pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical también se da de lleno contra lo que está proyectado en este artículo 491. Y agrega, pero es muy diferente cuando el piquete de huelga va acompañado de violencias o de obstáculos a la libertad de trabajo por intimidación a los no huelguistas. O sea, el límite que pone la OIT claramente para diríamos, la frontera entre el ejercicio legítimo e ilegítimo de la huelga y el instrumento de piquete como instrumento propio de la huelga es la violencia. Violencia o obstáculos en la libertad de trabajo por intimidación a los no huelguistas. O sea, estamos muy lejos, como ustedes pueden observar, del proyecto tal cual está en su redacción actual, esperemos que pueda cambiar, del artículo 491. Aquí veo, ¿me permiten? Sí, claro. Estoy viendo... Yo te quería, Sí, dime, sí. sin, para darte tiempo a leerlo, hay una pregunta que me pareció muy buena por lo polémica en este contexto, que es que no tiene que ver con la ley de urgente consideración en específico, pero sí con modificaciones legislativas que se están manejando, que es un proyecto de ley que presentó hace unos días Cabildo Abierto sobre sobre los sindicatos que quieren que presenten las listas de afiliados y demás hace unos días. Capaz que, no sé si nos puedes explicar un poco. Sí, yo justamente estaba mirando esa pregunta en el chat, coincidimos. Hay un proyecto de ley, sí, de Cabildo Abierto. Yo quiero subrayar dos cosas. Primero, un aspecto no jurídico, un aspecto más político, y es que no es un proyecto para desechar fácilmente, porque está presentado por uno de los tres principales socios del gobierno de coalición. Por lo tanto, diríamos, es uno de los socios de los que no se puede prescindir desde el punto de vista de la gobernabilidad actual del país, en su actual configuración, por lo menos, ¿verdad? O sea, la coalición de gobierno no puede prescindir de este tercer componente que es Cabildo Abierto, porque, entre otras cosas, tiene una representación prácticamente similar o muy por debajo del segundo socio, que es el histórico Partido Colorado. O sea, es un proyecto de ley presentado por uno de los partidos que son decisores, diríamos, dentro del gobierno de coalición. Ese es un elemento político, no entro a juzgar yo si eso está bien o está mal, ¿verdad? Pero es un elemento político a tener en cuenta porque muchos pueden decir, bueno, no, este proyecto de ley es un saludo a la bandera, qué sé yo, no, hay que tomarlo muy en serio porque proviene de una de las fuerzas integrantes de la coalición de gobierno que no puede desconocerse en lo que hace, diríamos, a su potencial parlamentario, diríamoslo así. Lo segundo es el proyecto de ley en sí mismo. El proyecto de ley en sí mismo lo que establece es la obligatoriedad de los sindicatos para la obtención de personería jurídica y su registro en el Ministerio de Trabajo. Acá encuentro también dos problemas. En primer lugar, la ley el texto del proyecto al respecto es muy claro, pero sin embargo, el diputado que lo presentó, lo he escuchado decir que el proyecto de ley no impone que los sindicatos deban tener personería jurídica. Y acá hay un primer problema, otra vez el juego equívoco de las palabras.
Se pretende regular la ocupación en el artículo 398, pero no dice ocupación, dice huelga. Se pretende regular los piquetes, pero se lo hace a través de un término como es afectar, que es demasiado extremo, a tal punto de hacer imposible el desarrollo de cualquier piquete. Y en este proyecto, a que refiere la pregunta, que no tiene que ver con la ley de urgente consideración, que no está dentro de la ley de urgente consideración, pero de todas maneras hay que considerarlo, diríamoslo así, se dice, bueno, que los sindicatos deberán tener personería jurídica, pero luego el mismo diputado que lo presentó dice, bueno, no, pero no es obligatoria. Pero sin embargo el texto de la ley dice otra cosa. Y la ley queda después, la opinión del legislador, el espíritu del legislador o lo que fuera, no tiene ninguna importancia para lo que es una interpretación evolutiva e histórica como se hace habitualmente, y contextualizada, como se hace habitualmente de las normas jurídicas. Por lo tanto, tenemos que decir que este proyecto impone la obligatoriedad del registro en el Ministerio de Trabajo y de la personería jurídica. La preocupación también que nos genera esta norma, o este proyecto tal cual está concebido, es que la norma no establece ninguna consecuencia para su incumplimiento. Este es un vacío muy grande, porque la norma no dice que aquellos sindicatos o aquellas organizaciones que no cuenten con personería jurídica tendrán ciertas... no contarán con ciertas prerrogativas. O sea, nosotros no sabemos cuáles son las consecuencias de incumplir con la obligación de contar con personería jurídica o las consecuencias de que la personería jurídica o el registro sean denegados por el Ministerio de Trabajo. Y ese es un problema, reitero, una dificultad muy seria, porque sería totalmente legítimo de pensar, bueno, pero entonces esta es una norma irrelevante, porque no tiene ningún tipo de sanción. ¿Será por eso que quien presentó este proyecto de ley dice que no existe tal obligación? Porque la ley dice que es obligatorio, pero luego no establece ninguna sanción para el caso de incumplimiento. ¿O será que el incumplimiento, diríamos, cae en un vacío propio de lo que tengamos que integrar o interpretar? ¿Será que podamos decir, por ejemplo, que un sindicato que no tiene personería jurídica no puede celebrar un convenio colectivo porque no tiene personería jurídica? ¿Llevarán hasta ese extremo la interpretación de la ley? ¿O el sindicato no puede recabar la cuota sindical porque no tiene personería jurídica? ¿O declarar la huelga? ¿O tener protección de la actividad sindical? ¿Cuál es la consecuencia de no tener personería jurídica? No queda claro en la ley. Va a quedar en manos del intérprete. Va a quedar en manos del intérprete. Y luego tiene el proyecto algunos otros problemas menores. Por ejemplo, si se deniega la personería jurídica, si se deniega el registro por parte del Ministerio de Trabajo, la organización sindical, sin personería jurídica, sin registro, podrá interponer un recurso frente a esa denegatoria, pero en definitiva ese recurso lo va a resolver el mismo organismo que acaba de denegar la personería. Sería mejor que eso eventualmente lo pudiera hacer un organismo tercero o ajeno a ese tipo de tramitación que se ha iniciado. Pero reitero, ese es un problema, diríamos, de índole administrativa, de derecho administrativo menor. El problema mayor, desde mi punto de vista, surge de la imprevisión en la presentación del proyecto en torno a las consecuencias del incumplimiento de la obligación de contar con personería jurídica y registro de parte de los sindicatos. Bien. Hay una pregunta realizada por Antonio Colistro que dice, refiere al artículo 398 al problema que usted veía, si sería saldado simplemente si se cambia el vocablo huelga por ocupación o ve algún otro problema. Yo diría que si se cambia el vocablo huelga por ocupación, ese artículo calzaría, encastraría perfectamente en lo que son las observaciones que la Organización Internacional del Trabajo ha hecho a Uruguay desde el 2010 a esta parte. Quiero
desarrollar un poquito esto, si me permiten. Tradicionalmente, el movimiento sindical, también la doctrina laboralista, ha considerado que las ocupaciones son una modalidad del ejercicio del derecho de huelga. Eso ya ha quedado dicho. La queja de los empleadores ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT no era esta cuestión vinculada a la permisión de los no huelguistas para que ingresen al lugar de trabajo o la permisión para el director de la empresa para que ingrese al establecimiento. No, ese no fue el motivo, no fueron las razones, no fueron los argumentos de los empleadores para presentar esa queja ante el Comité de Libertad Sindical. El argumento fue que las ocupaciones deben prohibirse porque violentan el derecho de propiedad del empleador y la libertad de trabajo. Vean que acá hay un matiz. Una cosa es decir, como dice la OIT desde siempre, y como ha dicho para el caso uruguayo, que las ocupaciones son parte del derecho de huelga, pero deben permitir el acceso de los no huelguistas y el acceso de la dirección de la empresa al establecimiento del local. Y otra cosa es decir que las ocupaciones son siempre y en todos los casos ilegítimas y deben ser prohibidas por afectar el derecho de propiedad de la empresa. Quiero decir con esto que los empleadores, cuando presentan la queja ante el Comité de Libertad Sindical, diríamos, en parte pierden la batalla. ¿Por qué digo que en parte pierden la batalla? Porque lo que se pretendía era que la OIT dijera que las ocupaciones son siempre y en todo caso ilegítimas. Y la OIT lo que ha dicho, y ya venía dicho desde antes para otros casos, para otros países, es que las ocupaciones son legítimas en tanto sean pacíficas y aseguren o salvaguarden la libertad de trabajo y el ingreso de la dirección al local de la empresa. Por lo tanto, esta norma del artículo 398 bien podría acomodarse a lo que dice la OIT y reconocer que la ocupación es una modalidad legítima del derecho de huelga, pero que debe, a su vez, contemplar el derecho de los no huelguistas a trabajar y el derecho de la dirección al ingreso al local de la empresa. Pero eso no se quiere hacer de esa manera, estimo yo, interpreto yo, porque de esa forma se estaría reconociendo la legitimidad de la ocupación, solo que estaría siendo reglamentada a través de una especie de ponderación con los derechos de la libertad de trabajo y los derechos del empleador al ingreso al local de la empresa. Por eso me parece difícil para los anuncios que había hecho el gobierno previamente a que se sustituya el término ocupación en lugar de huelga. Sería lo lógico, sería hacia dónde va dirigido esta norma, pero entiendo que eso significaría reconocer la ocupación como una modalidad legítima de la huelga, cosa a lo que no se está dispuesta. Entonces se queda un poco en esta ambivalencia de decir, bueno, se está regulando la ocupación, se debe salvaguardar la libertad de trabajo de los no huelguistas, pero en lugar de ocupación decimos huelga. El problema es que al decir huelga en lugar de ocupación, nos metemos luego en una fase de interpretación de eventuales casos en que la huelga, más allá de la ocupación, podría ocasionar o afectar la libertad de trabajo de los no huelguistas. ¿Me explico? Y entonces, en ese caso, la huelga podría llegar a ser declarada ilegal más allá de la modalidad de ocupación. No sé si queda claro, pero es un riesgo, me parece que se corre con la actual redacción. Reitero, si me permiten, el problema de no colocar el término ocupación, como decía la pregunta, en lugar de huelga, para mí eso redondearía exactamente y reflejaría cuál es la opinión de la OIT al respecto, pero me parece que el riesgo de no colocar allí ocupación en lugar de huelga hace que la huelga en su globalidad, no solamente en cuanto a la modalidad de ocupación, la huelga en su modalidad tenga que en ningún caso afectar la libertad del no huelguista.
Y yo pregunto, por ejemplo, una huelga por sectores, para ahora el sector A, luego por 15 minutos, luego el sector B, el sector C, o sea, ese tipo de paros perlados, ¿verdad? ¿No afectan la libertad de trabajo del no huelguista? De acuerdo, desde luego que lo afectan, porque el no huelguista no va a poder trabajar en condiciones normales ante ese tipo de paralización. Entonces, el artículo 398, tal cual está redactado, no podrá hacer que un juez en el futuro, o el Ministerio del Interior, porque no queda claro cuando dice el Estado, si es el Poder Judicial, si es el Ministerio del Interior, quién es, no podrá hacer que, diríamos, una autoridad en el futuro considere que un paro perlado, que un paro por sectores, afecta a la libertad de trabajo, y por lo tanto del no huelguista, y por lo tanto es ilegal. Esos son los problemas de mantener el término huelga en lugar de colocarle, como sería del caso, ocupación. Espero haber sido claro. Es una cuestión, entiendo, bastante compleja. Sí, clarísimo, y además me parece que incluso contestaba a otras preguntas o comentarios que hicieron por ahí, que no refería en particular a eso, pero sí. Acá, perdón, Hugo, pero se me Sí, subió para arriba tranquila. las preguntas. Acá hay una persona que nos pregunta si pudieron ser planteadas esas observaciones en cuanto a las observaciones de la OIT, supongo, en la comisión legislativa que se encarga del tema. Bueno, Entiendo a muy ver, bien a qué refiere la pregunta. quiero responderla desde dos lados. Desde el lado del papel, diríamos, de la Facultad de Derecho y en particular del Instituto de Derecho del Trabajo, como a muchos de ustedes les consta, el Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad, a requerimiento del Consejo de la Facultad, que ¿sabes? A su vez era un requerimiento del Consejo Directivo Central, presentó un informe acerca de los dispositivos laborales de la Ley de Urgente Consideración. Lo presentamos al Consejo. Y luego la comisión del Senado, que está recibiendo delegaciones y dando tratamiento y estudio a la Ley de Urgente Consideración, recibió también a la mesa del Instituto de Derecho del Trabajo de la Facultad, y bueno, tuvimos oportunidad de expresar nuestro punto de vista en una sesión que se extendió afortunadamente más allá de lo previsto, porque como el tratamiento del proyecto de ley de urgente consideración es muy dinámico, diríamos, las distintas delegaciones tienen un término de 20 minutos nada más para ser recibidas y exponer sus puntos de vista. Y en nuestro caso el plazo se extendió a partir de lo que fueron las preguntas de los legisladores. Tanto el informe del instituto como la versión taquigráfica de nuestra presentación en la Comisión de Legislación del Trabajo, en ese momento acudimos con el profesor Hugo Fernández, ambos documentos están a la orden, los puedo enviar al Centro de Estudiantes y ustedes disponen lo que se pueda hacer. Pienso que el informe del instituto ya lo tienen, no así la versión taquigráfica, que quizá tenga interés también en la medida que nos pudimos explayar sobre algunos aspectos que el informe, por la propia rapidez con que nos fue pedido, el informe escrito, no abunda suficiente. Quizás el otro sesgo que tenga la pregunta que hacía él o la asistente, sea si se tuvo oportunidad de conocer y demás el informe de la OIT sobre el proyecto de ley de urgente consideración. Y desde este punto, sí hemos tenido conocimiento. La comparecencia de la Organización Internacional del Trabajo, que se materializó en expertos de la Oficina Regional para el Cono Sur, que tiene sede en Santiago de Chile, se hizo por
por el Zoom, por formas estas telemáticas, y tuvo lugar el jueves pasado, y en el día de hoy existe ya la versión taquigráfica ya de esa comparecencia, y tengo entendido que en el día de hoy la Oficina Regional de Chile presentó el informe por escrito al Parlamento, o sea que también hay constancia de esos puntos de vista. Muy bien, creo que no quedan con más preguntas, así que me imagino que en estos días van a surgir, porque además, incluso con la participación, bueno, en este momento está votando el articulado, me parece, en la comisión del Senado, ¿no? Pero, digo, o sea, se están haciendo modificaciones y constantemente vemos a través de los medios de prensa que bueno, han tenido en cuenta algunos de los comentarios de los expertos y que han acudido a las comisiones del Senado para poder modificar el articulado, y bueno, en estos días supongo que surgirán nuevas preguntas, pero de todas maneras, como para concluir, agradecemos obviamente a todos por participar, y a todas, por quedarse estos minutos con las preguntas, que creo que surgió un intercambio muy interesante, y bueno, agradecerle a Hugo por su disposición, por conectarse en esta noche fría para conversar sobre estos aspectos, por la claridad obviamente de su exposición, que bueno, como decía él, si les interesa seguir ahondando en el tema, ¿no? Hay algunos artículos en la prensa, en la diaria, recuerdo que Hugo escribió algo, está la versión taquigráfica de la Comisión del Senado, que están disponibles en la web del Parlamento para que la puedan ver cualquier persona que le interese, como para poder seguir ahondando en estos temas y obviamente seguir investigando sobre este tema que bueno, nos preocupa y nos ocupa a todos, y seguiremos trabajando en este sentido. Así que bueno, te saludan todos, excelente, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes y bueno, nos encontramos con el resto mañana, que vamos a contar con Jorge Díaz, el fiscal de Corte, para seguir analizando la ley de urgente consideración. Bueno, gracias a ustedes, compañeros, y vi así al pasar en el chat algunos colegas y amigos también del instituto y demás. Gracias a todos, y a las órdenes, como siempre. Chao. Chao.